habíamos anunciado el tema que vamos a tocar hoy día, que son las 10 vírgenes. Este tema que es tan conocido para el mundo cristiano y que ha sido tan recontra predicado en las iglesias evangélicas. Y hay alguna persona a lo mejor que escuche esta grabación, que escuche esta transmisión, que vea esta transmisión, a lo mejor en el futuro, en algún momento, no sabe qué significa las 10 vírgenes. Fue una parábola que enseñó el Señor Jesucristo para enseñar, para profetizar acerca de cómo estaría este mundo espiritual que Él vino a enseñar en el tiempo del fin. ¿Cómo estaría? ¿Cómo se encontraría en el momento de su retorno a la tierra? Lo dejó escrito para que los hijos de Dios y las hijas de Dios estuvieran pendientes, estuvieran alerta, estuvieran velando. Y a nosotros se nos enseñó y se nos predicó por mucho tiempo esta parábola tan conocida que es las 10 vírgenes. Se encuentra en Mateo capítulo 25. Y voy a darle lectura en el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola que el Señor enseñó hace 2000 años atrás quedó escrita para que nosotros en este tiempo comprendiéramos cómo debíamos de comportarnos espiritualmente para tener acceso a las bodas que se relatan en esta parábola. Siempre se enseñó, y está bien enseñado, el tema que se toca aquí en esta parábola del aceite. El aceite simboliza al Espíritu Santo de Dios. Si pudiéramos nosotros tomar esta parábola y ponerla, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque esta parábola contiene muchos símbolos. Y así como en el libro de Apocalipsis, la mayoría, el 99% son símbolos, así también esta parábola, el 99% de su enseñanza, de lo que está escrito, son símbolos. Entonces nosotros, para poder entender lo que se relata en esta parábola, tenemos que ir comprendiendo los símbolos los cuales el Señor dejó escritos en esta parábola. ¿Cómo nosotros podemos ir descubriendo la interpretación correcta acerca de esta parábola? Tenemos que ir preguntándonos
qué significa cada cosa. Y la misma Biblia va dando la respuesta acerca de la interpretación de las parábolas. En cada pregunta que yo me hago con respecto a esta parábola va surgiendo un tema diferente. Por ejemplo, habla de 10 vírgenes. ¿Por qué son 10 vírgenes? Ahí ya tenemos un tema. Ahí tenemos una simbología. Habla de un reino de los cielos. Habla de una lámpara. Habla de una vasija. Habla de alguien que avisa que viene el novio. Entonces nosotros vamos a ir descubriendo y desglosando esta parábola y viendo sus símbolos para así ir comprendiendo la sustancia que el Señor quiso entregar en esta parábola, lo profundo de esta parábola, la enseñanza que quiere dejar esta parábola para este tiempo. Lo primero que se dice en esta parábola es: el reino de los cielos será semejante. Anteriormente el Señor Jesús había enseñado muchas parábolas, pero aquí en esta parábola en particular le cambia el tiempo gramatical al comienzo de la parábola, porque todas las demás parábolas que el Señor iba diciendo, iba enseñando, comenzaban, por ejemplo, diciendo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo leudado. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo. En otra, el Señor dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y al hallarlo vende todo lo que tenía y compra aquel campo. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. El reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Y así el Señor sigue, y todas las parábolas que el Señor iba enseñando, las enseñaba para su tiempo, en el presente de su tiempo. Pero esta es la única parábola en la cual el Señor dice: el reino de los cielos será. Porque no era para su tiempo, era para este tiempo, para el tiempo del fin, para el tiempo de la venida del esposo. El esposo es el Señor Jesucristo, que va a retornar en su segunda venida, que será después de la tribulación, tal cual está escrito en el libro de Mateo, capítulo 24. Cuando el Señor habla del reino de los cielos, está hablando de un reino espiritual. Cuando nosotros miramos cielo, está diciendo lo que no se ve, lo que hay más allá, el reino espiritual. Él vino a instaurar, vino a enseñar de que habían 2 realidades en este mundo: una realidad física, una realidad material, que es la que nosotros vemos con nuestros ojos, sentimos con nuestros sentidos carnales. Pero también existe una realidad espiritual que es más grande y más alta que la realidad física o material. Los hombres no entendían en el tiempo de Jesús este reino espiritual. El Señor vino a enseñárselos. Vino a enseñarles que ellos iban a tener acceso a este reino espiritual. Y Él vino a enseñarles a desenvolverse en ese mundo espiritual, cómo tenían que actuar, qué es lo que tenían que hacer, cómo este reino espiritual iba a ir creciendo como una semilla de mostaza hasta que se transformara en un gran árbol. Es por eso que este reino espiritual que traía el Señor en hace 2000 años atrás estaba en sus inicios, en el inicio de la enseñanza para los hombres que iban a recibir esas grandes lecciones y esas parábolas, esos misterios que por boca del Señor Jesucristo fueron reveladas a los hombres. Pero esta parábola dice, como decíamos, el reino de los cielos será, hablando de este tiempo.
cómo ese reino espiritual se iba a encontrar en este tiempo. El reino espiritual dice semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí ya tenemos simbología para este tiempo, para el tiempo del fin, no para su tiempo presente cuando Él estaba aquí en la tierra. A esta altura, ya antes de la venida del Señor, después de 2000 años, el reino espiritual del Señor, el Evangelio del Señor Jesucristo, ha sido predicado ya en los 5 continentes. Entonces, en los 5 continentes tenemos una iglesia prudente y tenemos una iglesia insensata. En los 5 continentes se nos manifiestan estas 10 mujeres, porque en los 5 continentes, es decir, a esta altura de la historia ya el Evangelio está esparcido a través de todo el mundo. Planetariamente ya se ha escuchado el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Es por eso que en todos los continentes, en los 5 continentes, hay iglesias insensatas y hay iglesias prudentes que están esperando la venida del Señor. Por eso son 10, porque son desparramadas en los 5 continentes a esta altura ya de la historia. Son 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. 5 iglesias prudentes y 5 vírgenes imprudentes. 5 vírgenes que se encuentran en cada uno de los continentes de la tierra. En Estados Unidos, en América del Norte, en América del Sur, en Europa, en Asia, en África. Se encuentra la iglesia del Señor Jesucristo, que es simbolizada como una virgen prudente. Y también en los 5 continentes se encuentra la mujer, la iglesia insensata. Recordemos que el Señor Jesucristo, en la palabra del Señor, simboliza su iglesia con una mujer. Esto también está reflejado en el libro de Apocalipsis capítulo 12, libro de Apocalipsis capítulo 17 y 18, cuando se habla de la falsa mujer. En una transmisión antigua vimos ese tema, una transmisión pasada vimos ese tema de las 2 mujeres, las 2 iglesias del fin. En el fondo, en realidad, son 2 iglesias. Siempre se resume a 2. Usted ve en la parábola que habló el Señor de su segunda venida, dijo prudente, pero para resumirlo en realidad son 2. Es una iglesia prudente, una iglesia que conoce el tiempo que está viviendo, una iglesia que conoce el tiempo del fin, una iglesia que está esperando a su esposo, que es el Señor Jesucristo. Y tenemos una iglesia falsa, una iglesia que el Señor la cataloga aquí en esta parábola como una virgen imprudente, una virgen insensata. ¿Por qué? Porque no guardaron aceite en sus lámparas. Y aquí seguimos con los símbolos. Dice la misma palabra del Señor que la lámpara es la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra del Señor es la lámpara que nos ilumina el camino. Pero nos dice en esta parábola que esta lámpara no funciona sola. Tiene que ir acompañada de un componente esencial para que esta lámpara cumpla su función a plenitud y a cabalidad. Y es algo tan importante como es el combustible. El combustible que usted le va a echar a la lámpara, para que esta lámpara tome vida, tome poder, tome fuerza y ilumine el camino. Entonces tenemos que la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios es la lámpara. Pero el que le da fuerza, el que le da poder, el que hace esta palabra viva y eficaz,
es el poder del Espíritu para así poder ir interpretando, ir iluminando correctamente lo que es la palabra del Señor, la que le da vida a la palabra de Dios. Las iglesias, por decirlo imprudentes, las iglesias falsas, que no conciben al Espíritu Santo, ni le dan la importancia que merece el Espíritu Santo en la vida del cristiano, del hombre y de la mujer, ese aceite comienza a apagarse, esa palabra comienza a apagarse, esas iglesias comienzan a turbarse, comienzan a hacer cosas equivocadas. ¿Por qué? Porque se apaga la revelación del Espíritu Santo de Dios, que es por medio de la palabra de Dios. Es fundamental entonces que el hombre de Dios, la mujer de Dios, tenga comunión con el Espíritu Santo para así poderle dar vida a esta lámpara que es la palabra del Señor. Y el aceite me permite darle la fuerza y el poder que tiene la palabra del Señor, la palabra de Dios, que ilumina el camino, que me revela el camino para yo poder esperar al esposo. Hablando de cómo tiene que ser una virgen. ¿Qué es una virgen? Seguimos hablando de los símbolos. Hemos hablado de que por qué son 10 vírgenes, qué significa la lámpara, qué significa la virgen. En el libro de Primera de Tesalonicenses está la siguiente afirmación: y el mismo Dios de paz os santifique, hablando del Espíritu Santo, por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí la palabra del Señor me está diciendo que una virgen debe ser santificado en su ser, en su espíritu y en su alma. En su espíritu, su alma y su cuerpo. Irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una virgen tiene que guardarse para su Señor. Tiene que guardar su cuerpo, su espíritu y su alma. Irreprensible para la segunda venida del Señor. Esa es la definición que da la palabra de Dios para una virgen. Es una virgen que se guarda solamente para su esposo. No está en los afanes de la vida. No tiene grandes proyectos en esta tierra porque sabe que su esposo viene en cualquier momento. Su afán no está en esta tierra ni en las cosas de esta tierra. Ni el poder tener un buen pasar, ni solamente seguir a Dios por las cosas materiales, no. Sino que la verdadera virgen está pendiente y esperando, anhelando que su esposo venga en cualquier momento. La virgen insensata, la virgen imprudente, se afana en las cosas de la tierra. Se preocupa por qué voy a hacer mañana, cómo lo voy a hacer en un año más, cómo lo voy a hacer en 10 años más, porque está preocupada de las cosas de la tierra. No está preocupada del Espíritu Santo, que es el aceite, que es el combustible que me da la fuerza para poder luchar en este mundo de oscuridad. Entonces ahí tenemos la diferencia entre la virgen prudente y la virgen insensata. La virgen insensata está afanada en las cosas de la tierra y descuida las cosas espirituales. Pero el Señor nos llama a que nosotros, como vírgenes de Dios, virgen espíritu, que es lo que el Señor viene a buscar de su iglesia, una iglesia llena de frutos espirituales, la fe, el amor, la paciencia y todos los frutos que el Espíritu Santo, a través del trabajo, de la lectura, de la comunión, va haciendo crecer en la vida del hombre y en la vida de la mujer espiritual. Dice el libro de Santiago, refiriéndose a la virgen insensata, a la virgen imprudente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto es lo que veníamos hablando. La preocupación por las cosas del mundo, por las cosas de la tierra. El Señor nos llama a ser vírgenes prudentes, preocupados de las cosas espirituales, de las cosas que nos van a llevar a ver la segunda venida del Señor Jesucristo. O como dice en esta parábola, ver al esposo. Pero la parábola sigue y dice en el 4, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí el Señor nos vuelve a mostrar otro símbolo, la vasija. La vasija también se puede interpretar. Un sinónimo de vasija es un vaso, un recipiente, un depósito. El depósito del aceite del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestro ser. Nosotros debemos anhelar cada día que la presencia del Espíritu Santo, que es el aceite, llene nuestra vida espiritual, llene nuestros sentidos, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra alma, nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo de Dios. La vasija dice que es un artefacto frágil y débil, así como es nuestro cuerpo, frágil y débil, como un vaso de barro, dice la palabra. Pero ahí dice la palabra que a Dios le plació depositar de su Espíritu Santo en nuestras vidas, que son débiles y flacas, frágiles, pero a Dios le plació depositar en nosotros a su Espíritu Santo. Y es por eso que debemos preocuparnos cada día, todos los días, hacer una disciplina espiritual. Así como me preocupo todos los días de tomar un desayuno, de tomar un almuerzo, una once, una cena, también debo de preocuparme todos los días de alimentar esta vida espiritual por medio de la palabra del Señor Jesucristo. Buscando de su Espíritu en oración, buscándolo en la palabra, alimentando mi espíritu. De esta manera voy llenando la vasija que debe tener el depósito del Espíritu Santo suficiente para soportar, para aguantar en los tiempos que están viniendo a la tierra. Estamos viviendo los comienzos de una gran tribulación que viene a la tierra. Que no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y así como se ha cumplido todas las cosas que están escritas, también se cumplirán estas cosas. Pero nosotros, el Señor nos advierte en esta parábola que debemos de tener de ese Espíritu Santo en nuestra vida, para así poder soportar, para así poder ver un día al esposo que se relata en esta parábola. Pero, aunque hemos visto algunos símbolos, los cuales están escritos en esta parábola, porque son 10 vírgenes, la virgen insensata, la virgen prudente, la vasija, el aceite que simboliza el Espíritu Santo en esta parábola, porque el Espíritu Santo es simbolizado también de otra forma en la palabra del Señor, como agua, como fuego, pero aquí es simbolizado con el aceite, que va íntimamente ligado con el fuego, porque el Espíritu Santo da el combustible para ese fuego espiritual, para esa llama espiritual que debe arder en mi vida, para así poder estar atento, poder tener la fuerza, poder tener el poder espiritual que se necesita para un día llegar a ver la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero ahora vamos a ir más profundo en esta parábola. Sin duda estos símbolos son importantes que nosotros los sepamos, los atesoremos en nuestras vidas, los entendamos. Pero hay un versículo que da la luz y nos lleva más profundo, nos lleva a la sustancia de esta parábola, a la importancia esencial de lo que el Señor quiso expresar en esta parábola. Y esto está escrito
En el versículo número en el versículo número 5 dice de la siguiente manera. Voy a leer del 4 en adelante. Dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. El símbolo de la lámpara ya lo vimos, la palabra de Dios, que funciona solamente con el aceite, que es el Espíritu Santo, el cual va revelando la palabra. Si no tenemos el Espíritu y tenemos solamente la lámpara, no funciona. Por eso las vírgenes insensatas no les funcionó al final, porque dejaron de lado al Espíritu Santo. Ese es un error crucial y fundamental que cometen muchas religiones y filosofías y creencias terrenales, que dejan de lado al Espíritu. Creen en la palabra, leen la palabra, usan las Biblias, pero no creen en la manifestación del Espíritu. Es por eso que al final van a fracasar, porque no han juntado, no han tenido esa comunión con el Espíritu Santo. Pero el meollo, la sustancia de esta parábola está en el 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces, lo que provoca, por decirlo de alguna manera, la tragedia, la desgracia de que se les acabó el aceite, fue que el esposo tenía que llegar a las 9 y llegó a las 12 de la noche. Este versículo relata la sustancia de esta parábola. Lo que realmente el Señor está advirtiendo y quiere enseñarle a su iglesia, a sus hijos y a sus hijas. Que el Señor, el esposo, se iba a demorar. El Señor está demorando su venida. Recuerdo en el año 1999-98 hubo un gran revuelo porque venía el año 2000 y todos decían: en el año 2000, hasta del 2000 no pasaremos, decían. En el año 2000 había muchas teorías de lo que iba a pasar. Era parecido al 2012, para que entiendan los que escuchan generaciones más acá, más nuevecitas, que en el 2012 hasta ahí llegábamos. Bueno, en el 90 y tanto, 97, 98 empezó este movimiento de que en el 2000 iban a pasar cosas, de que se iba a formatear las computadoras, de que iba a haber una gran catástrofe, iba a quedar, como decía en buen chileno, la escoba. ¿Por qué? Porque del 2000 no pasaremos. Bueno, en ese tiempo también muchos predicadores advirtieron a la iglesia de que venía el fin, de que venía el Señor, de que la venida del Señor era inminente. Recuerdo en los años 80, a fines de los años 80 también, se iba a formar la Unión Europea y muchos predicadores, muchos hombres de Dios, ansiosos con la segunda venida del Señor. No, se va a formar la Unión Europea y nosotros vamos a ser sacados antes. Cuando salga el primer presidente de la Unión Europea, que es el anticristo, decían, la iglesia no va a estar aquí en la tierra. Bueno, del año 2000 han pasado 21 años y el Señor no ha venido. ¿Por qué? Porque Él ya lo había anunciado hace 2000 años atrás. Y tardándose el esposo, todas se durmieron y todas cabecearon y todas se durmieron, para ponerlo en un orden. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que iba a venir un desánimo, iba a venir un desaliento,
en el fin del tiempo, porque el Señor iba a demorar su venida. Aquí está escrito, y tardándose el esposo. Por eso cuando usted le diga, no, la venida del Señor es inminente, ya viene el anticristo, viene la reconstrucción del templo, viene estas doctrinas que andan polulando por ahí, engañando a cuanto evangélicos puedan o cristianos puedan. No, calma. Y tardándose el esposo. El Señor se va a demorar, se está demorando, porque tienen que suceder aún algunos acontecimientos mundiales que van a remecer al mundo entero antes de la segunda venida del Señor. Este es el tiempo más peligroso para todo hombre que cree en Dios, para toda mujer que cree en Dios, que ha aceptado al Señor Jesucristo, que tiene una creencia, porque este es el tiempo de la oscuridad. El tiempo de la espera es el tiempo más peligroso espiritualmente para todos los hombres que tienen su confianza puesta en Dios. Este es el tiempo en que Dios se aparta. Este es el tiempo en el que Dios guarda silencio. Este es el tiempo de la espera. Es el tiempo de la paciencia. Y este acontecimiento en alguna oportunidad de la historia ocurrió, o el Señor lo anunció antes. Sí. Tenemos a Moisés, símbolo del Señor Jesucristo. Tenemos que recordar que el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento se anunciaba la venida del Señor Jesucristo, la primera venida del Señor Jesucristo. También hay parte donde se anuncia la segunda venida del Señor Jesucristo, pero fundamentalmente en el Antiguo Testamento se anuncia la primera venida del Señor Jesucristo. Pero hay un acontecimiento y hay un hecho que ocurre con Moisés, que simboliza, es un tipo de lo que está sucediendo hoy día. Y esto ocurrió cuando Moisés sube al monte Sinaí a buscar las tablas de la ley. Moisés sube solo y pasa una semana y Moisés no baja del Sinaí. Pasan 2 semanas y Aarón, que estaba abajo esperando, los dirigentes de Israel, de las tribus de aquel tiempo, los principales, empiezan a preocuparse porque Moisés no baja. Empieza una preocupación, empieza un desánimo, empieza una turbación. Pasan 3 semanas y ya empiezan a dar a Moisés por muerto. Ellos empiezan a decir, a lo mejor alguna bestia lo atrapó y lo devoró en la montaña y ya no va a volver, ya no va a bajar. Y empiezan a presionar a Aarón, los dirigentes de las tribus de Israel, para que le haga dioses que vayan delante de ellos, porque a este Moisés dijeron, no sabemos qué pasó con él. Y el pastor Aarón cede a las presiones y construye un ídolo, desviando al pueblo de la verdadera adoración al Dios verdadero. Por eso les digo que el tiempo de la espera es el tiempo más peligroso, donde muchos se turban, donde muchos caen, donde muchos se desaniman, donde muchos se desilusionan, donde muchos pierden la fe. Es el tiempo de la espera, el tiempo más difícil.
Este es el tiempo de la espera, el que estamos viviendo ahora, donde se ha desviado el camino, se ha perdido la fe de muchos. Hay mucha gente herida, mucha gente perdida, desilusionada. Pero sepa esa persona que me escucha, que me va a escuchar, que esto iba a ser así. Pero aún no está todo perdido, porque el Señor prometió que regresaría. Se va a demorar, sí, porque tienen que suceder algunos acontecimientos aún, pero Él va a volver. Es por eso que hoy día le digo, no pierda la esperanza, no pierda la fe. Levántese, levántate, sigue adelante. Los hombres a lo mejor te desilusionaron, la organización religiosa te desilusionó, te defraudó, no quieres saber nada, pero el Señor Jesucristo no te ha defraudado. Él ha estado con nosotros todos los días de nuestra vida, tal y cual lo anunció hasta el fin de los tiempos. Él va a estar con nosotros, Él no falla, Él no cae, Él permanece siempre fiel. Después de un tiempo, a los 40 días, dice la palabra, que Moisés descendió del monte Sinaí. Y cuando llegó al campamento de Israel, no le gustó nada lo que vio y con lo que se encontró. Pero hubo una tribu que se mantuvo firme, hubo una tribu que se apartó, hubo una tribu que se santificó, hubo una tribu que no cedió a las presiones de los idólatras, de los que aman esta tierra, de los que quieren seguir disfrutando en esta tierra, de los que se hacen falsos dioses y adoran falsos dioses. No cedieron a ellos, que fue la tribu de Leví, a la cual Dios elige después, más adelante, para que sean apartados y santificados para trabajar y ministrar en su templo santo. Símbolo de la verdadera iglesia que va a permanecer fiel hasta el fin de los tiempos. Es una iglesia que no se deja presionar, es una iglesia que está firme y que no cede ante las presiones de este mundo, ante las ideologías falsas de este mundo, ante las falsas religiones de este mundo, ante el desánimo de este mundo, ante la falsedad, ante el engaño. No cede y se mantiene firme esperando al Señor. Así dijo el Señor que iba a ser en su segunda venida, y tardándose el esposo, así como Moisés, Él se está tardando, y usted ve las cosas que han ocurrido mientras Él se tarda. Pero, como le decía anteriormente, no pierda la esperanza ni la fe, porque Él, aunque se demore, va a regresar, va a regresar. Y es necesario que yo esté con aceite en mi vida, con el Espíritu Santo en mi vida, esperando la segunda venida del Señor Jesucristo, santificándome, apartándome del mundo, santificando mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, para consagrarme como una virgen prudente, en comunión con el Espíritu Santo, para así poder un día ver la segunda venida del Señor Jesucristo. Las demás vírgenes prudentes dice que después entienden de qué se trataba esto. Era de tener la comunión con el Espíritu Santo, hacerse amigo del Espíritu Santo. Pero lamentablemente, estos hombres que despreciaron al Espíritu Santo durante tanto tiempo, durante tantos siglos, que persiguieron a lo mejor a los que tenían el Espíritu Santo, quieren arrepentirse, quieren volver a ser una virgen prudente, pero cuando ellos tratan de retomar el camino verdadero, dice que viene el esposo y cierra la puerta y ya es tarde. Es por eso que hoy día es el tiempo. Hoy día es el momento, aún hay tiempo, aún hay tiempo, aún hay gracia, aún Dios está esperando, aún está la paciencia de Dios
para que yo reaccione, para que yo empiece a dejar las cosas de la tierra, empiece a prepararme para irme, empiece a prepararme para encontrarme con mi esposo. No puedo seguir afanado en las cosas de la tierra, seguir pensando en qué voy a hacer en 2 años más, 3 años más, 4 años más. No, tengo que estar pensando en que viene el esposo. Y tengo que prepararme, tengo que empezar a acumular aceite, tener comunión con el Espíritu Santo. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y cuando estas vírgenes se quedan dormidas, dice que hay un mensajero, hay uno que grita, hay uno que dice: aquí viene el esposo, salid a recibirle, anuncia a voz en cuello de que la venida del Señor está cerca, de que Él viene ya, salid a recibirle. ¿Quién es este? No puede ser otro que el Espíritu Santo de Dios, que toma su palabra profética y anuncia a través de la palabra profética que el tiempo se ha terminado, que el tiempo se acortó, para que reaccione la iglesia del Señor, para que se levante, para que tome el aceite, para que tome la lámpara y vea de que el tiempo está cercano. Es el que grita, el que anuncia, es la palabra del Señor, es el Espíritu Santo que mueve la palabra del Señor, que consigue de que la palabra profética del Señor sea anunciada, y así empieza a despertar a los hijos y a las hijas que tienen que entrar a la boda con el Señor. Es el Espíritu Santo el que está anunciando, el que está hablando, el que está remiciendo las conciencias, moviendo en todas partes del mundo, hablando la verdad. Nosotros debemos apresurarnos. Y aunque a lo mejor hemos cabeceado, sí, pero debemos de reaccionar y estar atentos y alerta, porque el Señor viene. El Señor viene, el esposo viene. Queda muy poco tiempo para que Él venga por su virgen, por su esposa. Es por eso que nosotros debemos reaccionar y levantarnos del sueño. Esta es la parábola de las 10 vírgenes. Y tomar en cuenta dónde me encuentro hoy día, para que el Señor no me sorprenda. Hay muchos temas que iremos tocando, que iremos viendo en estas transmisiones. Hoy día fueron las 10 vírgenes. Vamos a ir tocando otros temas de interés. Vamos a tener un espacio también donde analizaremos y veremos las noticias de los hechos proféticos que están ocurriendo en el mundo y se están cumpliendo delante de nuestros ojos, anunciando el retorno del esposo. Que el Señor bendiga esta palabra en el corazón de todos los que las van a escuchar, de todos los que las van a oír a través de este medio. Que por el momento estamos aquí transmitiendo de esta manera, pero viene el día, viene el tiempo cuando saldremos a las calles, a las plazas, a todos los lugares a anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo, trabajando en su obra. Que el Señor nos haya así, trabajando en su obra, trabajando en su viña, llamando a las almas al arrepentimiento, anunciándole que el Señor Jesucristo les ama, que hay una salvación, que hay una escapatoria, hay una puerta. Así como en los días de Noé había una puerta, pero los hombres incrédulos no quisieron entrar por la puerta. Hoy día también hay una puerta. Se llama Jesucristo de Nazaret. Se llama el Evangelio del Señor Jesucristo, en la puerta de escape antes de que venga la ira de Dios sobre esta tierra. Vamos a dejar hasta aquí este tema hoy día, pero vamos a ir viendo en la próxima transmisión un tema muy interesante que quiero compartirlo porque
veo que hay confusión respecto a este tema también. Hay un movimiento que se ha levantado hace algunos años en todo el mundo, que se llaman los mesiánicos, evangélicos mesiánicos, que entre otras cosas llaman a guardar el sábado, que nosotros estamos mal porque no estamos guardando el sábado. Y el Señor habló en su palabra de que había que guardar el sábado. Dice, y guardarás este mandamiento por todas tus generaciones perpetuamente. Está escrito. ¿Por qué ustedes no guardan el sábado? Me han dicho. Ese es el tema que vamos a abordar en la siguiente transmisión. Yo creo que va a ser el día viernes, en el mismo horario, a las 20 horas, vamos a traer ese tema. ¿Por qué no guardo el sábado? Así se va a titular. ¿Por qué no guardo el día sábado? Se ha levantado este movimiento mesiánico, judío mesiánico, que invade las mentes y arrastra a muchos evangélicos, cristianos, que habían vivido su evangelio bien, acorde a las escrituras, pero resulta que ahora están guardando los mandamientos de Moisés, están guardando las fiestas, se guardan el día sábado, guardan las fiestas de los judíos, las fiestas de la primavera, Sukkot, el Pesaj. Ya no se llama Biblia, ya se llama Torá. Se ponen el kipá. Y así, tradiciones de los judíos. Y ellos, los predicadores de estos movimientos, dicen que si nosotros no guardamos estas cosas, no tenemos acceso a la salvación. Ya han arrastrado a muchos. Hay muchas iglesias. Este movimiento tiene que ver mucho y predica mucho el tema de la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén, del tercer templo de Jerusalén, del tercer templo de Jerusalén. Habla mucho del anticristo, de Israel, que todo gira en torno a Israel. Y bueno, es todo esta falsa doctrina judío-mesiánica que ha invadido las iglesias evangélicas, sobre todo aquí en Sudamérica y en Centroamérica. En Estados Unidos también es muy fuerte este movimiento y hace dudar y hace vacilar a muchos respecto de Jesucristo. ¿Es suficiente Jesucristo para mí o tengo que hacer otra cosa aparte? Vamos a traer ese tema. ¿Debo guardar el sábado o no debo guardar el sábado? Para que quede claro el tema del día sábado. Quiero enviar un cariñoso saludo antes de despedirme a todos los que van a ver esta transmisión. Que el Señor los bendiga y que esta palabra haga vida en sus corazones. Que el Señor abra sus mentes, ilumine sus mentes, sus espíritus, para que esta palabra cumpla el propósito por el cual ha sido anunciada. Un cariñoso saludo a mi madre que está en Teno, que el Señor la bendiga, a mi hermana, a Roberto, a Eleazar, a Rocío, a Jessy, a todos mis parientes que están allá en Rancagua, en el sur. Que el Señor los bendiga, que el Señor esté con ellos, fortaleciéndolos, ayudándoles, supliéndolos. A mi hermano Washington Salinas, a Marcos, a Verónica, a Ángela, a tantos hermanos, tantas hermanas que los hemos conocido a través de los años en el trabajo de la obra del Señor. También, antes de despedirme, aclarar una duda. Me hicieron una pregunta la hermana Denise del tema pasado, antes que se me olvide. ¿Cuál es la diferencia entre rapto y arrebatamiento? La doctrina del rapto ha usurpó la palabra arrebatamiento, se adueñó de la palabra arrebatamiento para así confundir a la gente. Ellos dicen que el arrebatamiento y el rapto es lo mismo.
Bueno, la verdad es que no es lo mismo, porque ellos predican que el rapto va a ser antes de la gran tribulación, cosa que no está escrita en la Biblia. En la Biblia, en Mateo capítulo 24, dice bien claro que es después de la tribulación de aquellos días que el Señor Jesucristo va a volver en su segunda venida. Después de la tribulación de aquellos días. La tribulación ha comenzado con todas las cosas que nosotros estamos viendo. Son los dolores de parto, que dice el Señor también. Los dolores de parto son como cuando la mujer va a dar a luz, comienzan los dolores a ser más frecuentes, más fuertes. Así hizo el Señor la analogía con respecto a los últimos tiempos, a los tiempos del fin. Los dolores van a ser cada día más fuertes de la humanidad. Y al final lo que se va a dar a luz va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Entonces rapto y arrebatamiento son dos cosas diferentes, porque el arrebatamiento sucederá en la segunda venida del Señor Jesucristo, que Él viene por su iglesia, Él viene por sus vírgenes, las que hemos visto hoy día, el tema que hemos visto hoy día, las 10 vírgenes. Esta doctrina del rapto tiene muchas aristas, es muy fantástica, muy, ¿cómo le dijera yo? Muy espectacular, por decirlo de alguna manera. Tiene muchas aristas, es una doctrina que dentro de sí tiene otras doctrinas que van confundiendo a la gente aún más. Y lamentablemente en Latinoamérica, lamentablemente en Centroamérica, esta doctrina se ha hecho muy fuerte durante muchos años. Pero con la ayuda del Señor está viniendo la verdadera palabra del Señor. No es que estas personas, y esto quiero que quede muy claro, no es que estas personas, estos hermanos y estas hermanas que creen en la doctrina del rapto, por decirlo de alguna manera, se vayan a perder o se vayan a ir al infierno, no. Ellos son nuestros hermanos, son nuestras hermanas, van a ser salvos también, igual como nosotros. Lo que pasa es que se le ha enseñado, a lo mejor negligentemente, no creo que con maldad, me refiero a los pastores, a los líderes, no. Yo creo que hubo una negligencia en no investigar más profundamente de dónde venía esta doctrina. Si usted investiga profundamente de dónde viene esta doctrina, fue creada por agentes jesuitas que la filtraron, la infiltraron en las iglesias evangélicas de Estados Unidos y de Europa, que al final llegaron aquí a Sudamérica porque nosotros fuimos evangelizados principalmente por extranjeros. Y se predicaron estas doctrinas aquí, pero ya venían infiltradas anteriormente por agentes del Vaticano, por la Iglesia Católica. Hay muchos agentes del Vaticano infiltrados en las iglesias evangélicas. Atención con eso, para que usted investigue, para que usted escudriñe, para que usted busque. Hay muchos agentes del Vaticano infiltrados en las iglesias evangélicas en puestos de liderazgo que tienen comunión con la Iglesia Católica. Y así como turban y perturban a la gente con falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Pero gracias a Dios, la palabra del Señor está hoy día más vigente que nunca. Y la palabra del Señor no cambia, es una sola. Y Él siempre va a tener a sus siervos y a sus siervas, a sus hombres y a sus mujeres que hablen la verdad. En todos los tiempos ha sido lo mismo. Es por eso que dejo este tema aquí, para que lo analice, para que lo vea, para que lo estudie. Las 10 vírgenes hemos analizado. ¿Por qué son 10 vírgenes? ¿Qué es el aceite? ¿Qué es la lámpara? ¿Qué es una virgen prudente? ¿Qué es una virgen insensata? Y también hemos visto el meollo y la sustancia de esta parábola que se encuentra en Mateo capítulo 25, que es la demora del esposo y tardándose el esposo. Todas cabecearon y se quedaron dormidas. Así que un cariñoso saludo para todos, para Patricia Goizueta, que el Señor la bendiga, para Hernán Canales, que está allá en el norte de Chile,
Que el Señor lo bendiga grandemente donde quiera que Él se encuentre, a Él y a su querida familia. Que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima transmisión el día viernes a las 20 horas. Vamos a traer el tema ¿por qué no guardamos el día sábado? Y vamos a analizar todo el tema judío mesiánico, todo este movimiento que ha arrastrado a muchas iglesias evangélicas y líderes evangélicos en Sudamérica y en Centroamérica, sobre todo también en Estados Unidos, iglesias que se están haciendo muy poderosas y cómo están engañando a miles de cristianos evangélicos. Que el Señor los bendiga, un cariñoso saludo, bendiciones para todos y nos vemos el viernes.